a comenzar la clase 11 de Génesis. Es la clase 11. Hoy vamos a ver el capítulo 16. El título del capítulo 16 es Fracaso. Fracaso. Primero, Abraham toma a Agar por mujer. Abraham toma a Agar por mujer. Versículos 1 al 3. Segundo, la sierva menosprecia a la señora. Versículos 4 y 5. Tercero, maltrato a la sierva y su huida. Versículo 6. Cuarto, sujeción a la señora y la bendición. Versículos 7 al 10. Quinto, profecía sobre Ismael. Versículos 11 al 16. Abraham toma por mujer a Agar. Abraham toma a Agar por concubina para tener un hijo. Esto es un tropiezo de Abraham hacia el humanismo. Claramente Dios le había dicho que del hijo que le nacería a él tendría heredero. Pero Abraham estaba avanzado en edad y su esposa Sara también. Se encontraba en emergencia. Se inclinó hacia el humanismo. Así Abraham tomó una concubina. Esto es seguir la costumbre y las normas del mundo. Esto es pasar de la fe espiritual a la fe carnal. Nosotros tenemos que tener buen propósito al realizar la obra de Dios, pero también el medio debe ser bueno. Tanto el propósito como el medio deben ser conforme a la palabra de Dios, a la Biblia. Abraham debía creer hasta el fin que de su cuerpo Dios le haría nacer un hijo para que su fe fuera genuina. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar concibió. Por eso Agar miraba con desprecio a su señora, la menospreció. Agar y Sara discutieron, se perdió la armonía en la familia. Esto se debe a que Abraham usó el humanismo. Si usamos el humanismo, se destruye la paz familiar y se derrumba el orden. Es importante restaurar el orden familiar. Sara debe recuperar su autoridad y Sara debe volver a señorear sobre Agar. Debemos gozar de la libertad en la verdad genuina. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Agar huyó. Dios dijo por medio del ángel, vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Es importante que seamos humildemente sumisos a nuestros superiores. Es importante guardar nuestro lugar. Luego Agar tuvo a Ismael. Versículos 15 y 16. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Cuando a Abraham le nació Ismael, tenía 86 años. Aquí Abraham tuvo a Ismael
usando medios humanistas y pensamientos humanos. Pero el verdadero heredero de Abraham no sería Ismael, sino Isaac. Vamos a ver el capítulo 17. El título del capítulo 17 es circuncisión. Primero, sé perfecto. Versículo 1. Segundo, el pacto y bendición. Versículos 2 al 8. Tercero, el pacto de la circuncisión. Versículos 9 al 14. Cuarto, pacto de nacimiento de Isaac. Versículo 15 al 22. Quinto, Abraham realiza la circuncisión. Versículos 23 al 27. Leamos el capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se manifestó a Abraham como el Dios Todopoderoso. Y le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Dios desea que el creyente sea perfeccionado. Mateo 5:48. Para que el creyente sea perfeccionado, debe creer en Cristo y ser guiado por Él. También debe obedecer la palabra de Dios. Entonces podrá ir pareciéndose más y más a Cristo. Así podrá avanzar cada vez más hacia una fe perfecta. Desde el versículo 2, Dios vuelve a establecer pacto con Abraham y le otorga la bendición de la multiplicación. Versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios llama el nombre de Abraham Abraham. Abraham significa padre exaltado. Abraham y Abraham. Abraham significa padre exaltado. También significa el padre es exaltado. Abraham significa padre de naciones. Abraham significa padre de naciones. Esto significa que Dios bendeciría a Abraham para hacerlo padre de las naciones. Desde el versículo 9 se establece el pacto de la circuncisión. Aquí, en el capítulo 15, versículos 5 al 7, Dios establece el pacto de Cristo. Establece la institución de la circuncisión. Abraham realizaría la circuncisión como señal de la fe en Cristo venidero. Los sacramentos en el Antiguo Testamento fueron la circuncisión y la Pascua. La circuncisión y la Pascua. Los sacramentos en el Nuevo Testamento son la Santa Cena y el bautismo. Los sacramentos del Nuevo Testamento son la Santa Cena y el bautismo. La circuncisión consiste en cortarle una parte del prepucio a los 8 días de nacimiento del bebé varón. Se corta una pequeña parte del prepucio. ¿Qué representa la circuncisión? Primero, significa la remoción de la concupiscencia. Jeremías 4:4. Filipenses 3:4.
Colosenses 2:12. Hay que desechar la codicia. Segundo, significa pertenencia a Dios. Significa pertenecer a Dios. Significa pertenencia a Dios. Jeremías 4:4. Tercero, participación del pacto de Dios. Significa que participa del pacto de Dios. Cuarto, señal del pueblo de Dios. Es una señal que indica que es pueblo de Dios. Por eso, nosotros los creyentes debemos desechar la codicia y vivir la vida propia del pueblo de Dios. Desde el versículo 15 habla del nacimiento de Isaac. Enseña sobre el pacto del nacimiento de Isaac, cambio del nombre de Sarai. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Corrige el nombre de Sarai por Sara. Sarai significa heroína, mujer valiosa. Sara significa señora, princesa. Ahora Sara significa señora, dueña. Significa que Sara también participa del pacto de Dios y será usada para el ministerio de la salvación. Dios la convertirá en una nueva persona. Versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios dijo que Sara daría a luz un hijo. Llamará su nombre Isaac. Isaac significa risa. Capítulo 21, versículo 6. Por el nacimiento de Isaac se reirá Sara, y será de alegría para muchos. Significa que por el poder de Dios, Sara tendrá un hijo. Como dice el versículo 1, Dios es todopoderoso. Con su omnipotencia, Dios haría que tuviera un hijo. En el versículo 23 se realiza la circuncisión de Abraham e Ismael. Abraham fue circuncidado a los 99 años. Ismael fue circuncidado a los 13 años. Hemos estudiado el capítulo 17. Veremos ahora el capítulo 18. El título del capítulo 18 es Oración. La oración de Abraham. Primero, Abraham recibe a los ángeles, versículos 1 al 8. Segundo, profecía del nacimiento de un hijo mediante Sara, versículos 9 al 15. Tercero, cuenta a Abraham la profecía de la destrucción de Sodoma, versículos 16 al 21. Cuarto, Abraham ora por Sodoma, versículos 22 al 33. Leamos el versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Abraham se encontró con 3 forasteros cuando estaba sentado en la puerta de su tienda. Abraham recibió a los 3 varones,
Hebreos 13:2. Uno de los tres era Dios adoptando aspecto de un ángel. Se manifestó en apariencia de un ángel. Dos eran ángeles. Uno de los tres era Dios adoptando aspecto de ángel y los otros dos eran ángeles. Abraham estuvo sirviendo a forasteros y resultó sirviendo a ángeles. Abraham los sirvió con mucha dedicación, hizo pan y les ofreció. Mató un becerro, lo cocinó y les ofreció. Primera de Timoteo 3:2. Gálatas 6:9-10. Nosotros debemos servir bien a los siervos de Dios. También debemos servir bien a los creyentes que están padeciendo tribulaciones por guardar la fe. Eliseo fue ayudado por la mujer sunamita. Leamos el versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Versículo 10. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Le profetiza que después de un año, Sara tendrá un hijo. Dios lo prometió y lo bendijo. Según el versículo 12, Sara se rió por dentro. A Sara le pareció increíble. Ella y su marido eran ancianos, pero nada es imposible para nuestro Dios. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Nosotros debemos creer en el poder de Dios. Luego, en los versículos 16 al 21, Dios le anticipa a Abraham la destrucción de Sodoma. Dios le contó a Abraham un secreto. Le enseñó el secreto de la destrucción de Sodoma. Le prometió también que Abraham lograría formar una nación poderosa. Es lo que dice en el versículo 18. Verso 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice que el clamor de Sodoma ha llegado hasta Dios. Es el clamor de los que sufrieron injusticias, opresiones y saqueos. Es el clamor de los que padecieron persecuciones y angustias. Dios dice que ha escuchado ese clamor. Santiago 5, versos 4 al 6. Dios lo juzga todo de manera justa. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Aquí vemos la oración de Abraham hacia Dios. ¿Qué pasaría si hubiese en Sodoma y Gomorra 50 justos? Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham indica que es imposible que mueran los justos junto con los impíos. La oración de Abraham, en primer lugar, era una oración que conocía a Dios correctamente. Dios no ve del mismo modo a justos y a impíos.
Dios no destruye a justos con los impíos. Dios destruye a los impíos y salva a los justos. Dios juzga al mundo con justicia. Abraham oraba sabiendo esta verdad. Segundo, Abraham ora a favor del pueblo de Dios. Oró por los justos. Es una oración para salvar al pueblo de Dios. Es una oración que atesora y protege a los justos. Es una oración para salvar a los justos que hubiera en Sodoma. Tercero, es una oración pidiendo misericordia por los perdidos debido al pecado. El Señor Jesús oró en la cruz por los enemigos. Es una oración misericordiosa por los pecadores. Cuarto, es una oración humilde. Abraham se considera como polvo. Versículo 27. Quinto, es una oración que reverencia a Dios. Abraham reconocía que él no era digno de pedir nada delante de Dios. Versículos 27 al 31. Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Qué pasaría si hubiese 50 justos en Sodoma? Dios prometió que perdonaría la ciudad si hubiese tan solo 50 justos. No sabemos cuántas personas vivían en Sodoma. No sabemos si eran decenas de miles o cientos de miles. De haber habido tan solo 50 justos, esa ciudad tenía la esperanza de vivir. Dios no destruiría esa ciudad aunque hubiera tan solo 50 justos. En los versículos 27 y 28 vemos que Abraham pregunta si destruiría la ciudad si hubiese 45 justos. Dios le prometió que aunque hubiera 45 justos, no destruiría. Luego en el versículo 32 pregunta qué pasaría si hubiera 10 justos. Entonces Dios prometió que tampoco destruiría la ciudad si hubiera 10 justos. Por más que la ciudad merezca ser destruida, si tan solo hubiera 10 justos, habría esperanza delante de Dios. Los justos son los importantes. Primero de Samuel 2:8, Salmos 11:3. Sin importar qué país sea, si está lleno de pecado y merece la destrucción a causa del pecado, podrá ser perdonado debido a los justos. Sin embargo, Dios no encontró a 10 justos en Sodoma y Gomorra, por eso fueron destruidos. Jeremías 5:1, Ezequiel 22, 30, 31, Segunda de Pedro 2:7, Ezequiel 9:4. Abraham estuvo orando por Sodoma y Gomorra. ¿Cuán importantes son los justos? Dios destruyó Sodoma por falta de 10 justos. También en la actualidad, si no hay el número de justos requeridos por Dios, esta generación será destruida. Por eso nosotros los justos debemos guardar bien la fe.
debemos andar por el camino de justicia. Estuvimos aprendiendo el capítulo 18. Ahora vamos a estudiar el capítulo 19. El título del capítulo 19 es La destrucción de Sodoma y Gomorra. Primero, Lot recibe a los ángeles, versículos 1 al 3. Segundo, la maldad de los sodomitas, versículos 4 al 9. Tercero, protección a Lot y enseguimiento de los sodomitas, versículos 10 al 11. Cuarto, los ángeles rescatan a la familia de Lot, versículos 12 al 23. Quinto, destrucción de Sodoma y la esposa de Lot se convierte en estatua de sal, versículos 24 al 29. Sexto, la estratagema de las hijas y el fracaso de Lot, versículos 30 al 38. El capítulo 19 relata la destrucción de Sodoma. En los versículos 1 y 2, Lot recibe a los ángeles. Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. Recibió a los dos ángeles. En el versículo 3 les sirve alimento. Lot sirve a los ángeles. Vemos que el servicio de Lot y el servicio de Abraham difieren en calidad. En 18 versos 6 al 8 se relata el servicio de Abraham. Abraham sirvió con toda la dedicación. El servicio de Lot fue mediocre. Luego, desde el versículo 4, se relata la perversión de los sodomitas. Versículo 5. Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. A la noche, los varones de Sodoma vinieron a la casa de Lot. Dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí la expresión conozcamos usa el término hebreo yada. Yada aquí se refiere a la relación sexual. Es una abominación vergonzosa entre varones. Es la homosexualidad. Romanos 1:27. Judas 1:7. Se corrompieron siguiendo carne extraña. Es la homosexualidad. Jeremías 20:13. El Señor Jesús advierte que los tiempos finales serán como Sodoma y Gomorra. Estos habitantes de Sodoma eran muy malvados. Dios debía condenar este mundo perverso. Lucas 17:28. En los versículos 10 al 11, los ángeles enceguecen los ojos de los malvados. Como trataron de lastimar al hombre de Dios, Dios los encegueció. Los que andan en incredulidad están ciegos. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Los ángeles informaron el secreto de Dios a Lot. Le informaron que Dios destruirá a Sodoma y Gomorra. Versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dice, el clamor contra ellos ha subido de punto. Es el clamor del pecado.
Es el clamor invocando el mal. Mateo 29:39. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lot tenía 2 hijas. También había 2 pretendientes que estaban comprometidos para casarse con las 2 hijas. Lot advierte a sus futuros yernos que la ciudad será destruida. Pero los yernos tomaron por burla las advertencias de Lot. No creyeron. Se burlaron de las palabras del suegro. Segunda de Pedro 3, versos 3 al 4. Escucharon del juicio de Dios y el camino de la salvación, pero lo tomaron por burla. Sus corazones estaban endurecidos y perversos. Hoy en día también hay muchas personas que cuando les anunciamos el Evangelio se resisten y se burlan. Si les hablamos del reino de los cielos, del infierno y del Señor Jesús, hay muchos necios que lo toman por burla. En los versículos 15 al 16 vemos que Lot se retrasó. ¿Por qué Lot se retrasaba? Se debe a la avaricia por la riqueza. Estaba angustiado de tener que dejar toda la riqueza acumulada de Sodoma. Por eso los ángeles tomaron de las manos de Lot, su esposa y las 2 hijas, y los sacaron fuera de la ciudad. Lot perdió toda su posesión. Quería vivir una buena vida en Sodoma. Lot perdió toda su posesión. La salvación de Lot fue como ser rescatado de en medio del fuego. Primera de Corintios 3:15. Recibió una salvación vergonzosa. Le pasa lo mismo a los que se aferran del mundo con una mano y con la otra mano se aferra de Dios. Debemos poner la mirada solamente en Dios y depender solo de Dios. Les dice la forma de salvarse. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Es la forma de salvarse de este mundo que será destruido. Primero, hay que huir hacia el monte. Los creyentes debemos huir de este mundo pecador. Debemos subir hacia el monte Sión. Debemos escapar hacia el monte Sión, hacia Dios. Apocalipsis 18:4. Ageo 1:8. Génesis 35:1. No debemos añorar este mundo que será destruido, sino que debemos marchar mirando hacia adelante. Segundo, no hay que mirar atrás. Mirar atrás significa amar el mundo. Debemos correr mirando solo al Señor. Lucas 9:62. Mateo 24:16. Filipenses 3:13. Hebreos 10:39. No hay que mirar atrás, hay que mirar solo al Señor. Este mundo será destruido. La esposa de Lot desobedeció estas palabras, miró atrás y se convirtió en estatua de sal. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Versículo 26.
Tercero, no hay que detenerse en la llanura. No debemos suspender la carrera de la fe. Debemos seguir avanzando. Filipenses 3:13. Segunda de Timoteo 4:7. Primero de Reyes 13:14. Debemos seguir corriendo, sea en la alegría o en la tristeza. No debemos conformarnos con nuestro nivel actual diciendo que tenemos buena fe. No hay que pensar así. Debemos reconocer nuestra insuficiencia y seguir corriendo. No debemos detenernos o retroceder en la fe. Siempre debemos avanzar. Dios salvó la familia de Lot. Versículo 20. Y aquí, ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Versículo 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Lot solicita a Dios escapar hacia la ciudad de Zoar. Cerca de Sodoma, Dios le dio permiso. Zoar simboliza la iglesia de hoy en día. El creyente se aparta del mundo y está corriendo hacia la ciudad celestial. Dios concede la iglesia como un refugio. Es un refugio provisorio. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La esposa de Lot se volvió estatua de sal por mirar atrás. Esto es porque la esposa de Lot desobedeció el mandato de Dios. Se debe a su amor por la riqueza. Se volvió estatua de sal. Significa que perdió el sabor de la fe. Ella se volvió como una sal sin sabor. Mateo 5:13. Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidos. Versículo 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Abraham vio de lejos el humo que subía de Sodoma y Gomorra. Guardando la fe, Abraham recibió la salvación bienaventurada. Recibió una salvación gloriosa. Lot recibió una salvación vergonzosa. En el versículo 29 vemos que Abraham oró por Lot. Dios vio la fe de Abraham y rescató a Lot. Nosotros también debemos orar por nuestros hijos y vecinos. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Lot y sus 2 hijas tuvieron miedo de estar en Zoar, y habitaron en una cueva. En ese momento, las 2 hijas de Lot tramaron algo.
Como todos los hombres de aquellos tiempos eran pecadores, no había con quien casarse. Por eso ellas embriagaron al padre y se acostaron con él. Versículo 36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Verso 38. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. El hijo de la hija mayor se llamó Moab, el hijo de la hija menor se llamó Amón. Ellas llegaron a ser los ancestros de los moabitas y amonitas. Esto es realmente inmoral, es andar en incredulidad. Su familia llegó a ser miserable. Aquí vemos el resultado de la fe de Lot. Por incredulidad, Lot descendió a Sodoma y sufrió un terrible fracaso. Fracasó totalmente, física y espiritualmente. Sin embargo, Abraham fue bendecido tanto física como espiritualmente. Debemos tener la fe como de Abraham y ser bendecidos como Abraham. Con esto finalizamos la clase 11 de Génesis. Terminamos Génesis capítulo 19. Muchas gracias.